Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. www.estadveritas.com.ar, un lugar en la web dedicado fielmente a la verdad de la Santa Iglesia. Yo traía dos temas, por así decirlo. Uno, la ponencia que leí ayer, pero es más bien de política. Y preferí más bien hablarles hoy día de algo que ustedes, por supuesto, saben bastante bien, pero que quisiera referirme a ello porque es algo que llevamos muy dentro del corazón, ¿verdad? Yo he escrito un libro sobre el nuevo rito de la misa. Gracias a Dios ustedes no tienen que padecer ese rito. Yo lo acepté como todos los católicos, ¿verdad? Porque venía de Roma y poco a poco fui viendo las fallas que el rito tenía. Escribí en la revista Roma varios artículos sobre el particular y finalmente llegué a la conclusión de que si un sacerdote entiende el nuevo rito, no dice nunca más misa. Claro que ustedes no lo digan así porque, en fin, basta con un bruto, ¿verdad? Y para que haya varios brutos, mejor que no, basta con uno. Así que déjenme a mí el ser bruto. Plantéenlo de otra manera. Digamos, ¿por qué un luterano aceptó el nuevo rito de Pablo VI? ¿Por qué un calvinista, un anglicano, aceptó el nuevo rito de Pablo VI? Ellos aceptaron el rito de Pablo VI, pero el rito antiguo lo declaran blasfemo. ¿Por qué el rito tradicional es blasfemo? Porque el nuevo rito es evangélico, según esta gente. Bien, poco a poco yo fui comprendiendo esto, ¿verdad? Y quisiera referirme solo a 3 puntos de los que desarrollo en ese libro, que me parece a mí que son los más importantes. Están en el capítulo 5 y en el capítulo 4. 3 temas nada más. El primero es el tema de la consagración, la nueva fórmula de la consagración. Me voy a referir a la misa en español, porque la misa en latín tiene sus defectos, pero la traducción al español le agregó otros nuevos. Como no conozco todos los idiomas del mundo y la misa se ha traducido a todos los idiomas del mundo, me refiero solo a la misa en español. La misa en latín, como no se dice en ninguna parte, no vale ni la pena referirse a ella. La misa en español. Bien, ustedes saben que la diferencia entre las dos consagraciones estriban en 2 puntos. Uno, que en la consagración del pan se agregó una breve frase. Y el otro es que en la consagración del vino se suprimieron unas palabras y se cambiaron otras. Respecto de la consagración del pan, se agregó una pequeña frase que aparece en las consagraciones de las iglesias orientales. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Eso lo dicen muchas consagraciones orientales y como las misas orientales son todas válidas, no hay problema. Y en la consagración del vino se suprimió misterio de fe. Se borró. Y se cambió el por muchos. Esta sangre será derramada por vosotros y por muchos en remisión de los pecados. El por muchos se cambió por
por todos los hombres. Entonces aquí tenemos un problema bastante grave, porque según siempre han dicho los teólogos, como las palabras las decimos en español y no en arameo, se supone que Jesús habló arameo en la consagración. Puede haber sinónimos, ¿no? En vez de decir este cáliz, si alguien dice esta copa, vale. No cambia el sentido, ¿verdad? Hablamos de copa, de cáliz, de vaso, bueno. Pero aquí por todos los hombres significa lo mismo que por muchos. No significa lo mismo. Entonces, ¿vale la consagración? Recuerdo que don Guido Soaje me hizo ver una vez conversando sobre estos temas que Santo Tomás de Aquino dice que la consagración, para que sea válida, tiene que ser tal cual. Tienen que decirse todas las palabras. Y de hecho, en las rúbricas de los misales decía que si el sacerdote se saltaba alguna palabra, tenía que hacer de nuevo la consagración. Entonces, parece que había que decirla tal cual. Bueno, pero ocurre que misterio de fe no lo dicen las consagraciones orientales. Por lo tanto, si no se dice misterio de fe y la consagración oriental vale, pues parece que Santo Tomás en esto se equivoca. De hecho, San Buenaventura dice, para la consagración del pan, basta decir, este es mi cuerpo, y para la consagración del vino, basta decir, esta es mi sangre. Y vale la consagración. Porque lo que importa es lo que significa realmente el sacramento. Y el sacramento lo que realmente significa es que se transustancia el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo. Entonces, con decir esto, basta. La Iglesia no se ha pronunciado a cátedra por ninguna de las dos teorías, ni por la de Santo Tomás ni por la de San Buenaventura. Pero la mayoría de los teólogos piensan que efectivamente San Buenaventura tiene razón. Porque si no, las consagraciones en los ritos orientales, incluso los ritos orientales católicos, no me refiero a los ritos orientales cismáticos, me refiero a los católicos, que dicen algunas palabras distintas que el rito nuestro y sin embargo son reconocidos desde siempre por Roma como perfectamente válidos. Hay una iglesia católica de rito oriental, ¿no es cierto? Los uniatas allá en Ucrania, coptos en Egipto. Además de los coptos separados de Roma, hay coptos. Hay un rito copto católico. Y las palabras no son exactamente las mismas. Entonces, bueno, hay que aceptar que Santo Tomás no tiene razón. Sin embargo, aunque la fórmula con este cambio sea válida, yo me he hecho la pregunta, ¿está bien? ¿Es aceptable esta nueva traducción? Digamos que desde el punto de vista dogmático no hay problema. Todos sabemos que Jesús murió por todos los hombres. Y todos sabemos que muchos hombres no van a recibir el beneficio de la redención. Y por lo tanto, no les va a servir el sacrificio de Cristo. A los condenados el sacrificio de Cristo no les sirvió. De tal manera que desde el punto de vista dogmático no hay problema con ninguna de las dos fórmulas. De hecho, el Catecismo de Trento, cuando explica esta fórmula, dice, efectivamente, Cristo murió por todos los hombres. Pero cuando Cristo dice que su sangre la derrama por muchos en remisión de los pecados, se refiere, como explica Santo Tomás, a los efectos de su sacrificio. Y como hay gente que no va a aceptar el sacrificio de Cristo, a ellos no les va a servir. Y por lo tanto, los pecados se le van a perdonar a los que acepten el sacrificio de Cristo y a los que no acepten no. Se condenarán y por lo tanto tiene razón Jesús que su sangre va a
remitir los pecados de muchos, pero no de todos. Así que no hay problema dogmático, ¿correcto? Ya. Pero ¿está bien traducido? Obviamente no. Si nos fijamos en la Vulgata latina, la palabra es muchos, multi, y no todos. Y aparece cuando relata San Mateo la consagración y cuando la relata San Lucas o San Marcos, no me acuerdo bien. Bueno, en cambio San Pablo no pone la palabra. En la tradición latina siempre se dice pro multis. Y todo sacerdote ha leído el Evangelio. Por eso es que yo saqué un artículo en la revista Roma hace mucho tiempo que se llamaba La Sacra Mentira. ¿Cómo es posible una mentira sacra? Claro, porque están obligados los sacerdotes a decir, Cristo dijo que... Y resulta que todos saben que Cristo no dijo eso. Porque el Evangelio es infalible. Y si el Evangelio dice por muchos, es por muchos, no es por todos los hombres. De modo que el sacerdote está obligado a mentir cuando dice la nueva misa en español. Pero hay otra pregunta que yo me hice después. Jesús, cuando consagró, ¿habló como hombre o habló como Dios? Como él era hombre, podía hablar como hombre. Y por eso es que habla en arameo. Y por eso es que usa las maneras de decir propias de sus oyentes, ¿no? Y nosotros sabemos perfectamente que hablamos de modo científicamente incorrecto. Claro, todos decimos, mire, este pobre está medio muerto. Pero ¿se puede estar medio muerto? Digamos, tiene muerto al lado derecho, pero no al izquierdo. No, o está muerto o está vivo. Nadie puede estar medio muerto, ¿correcto? Este es medio hombre. ¿Cómo va a ser eso? ¿Es hombre de la cintura para arriba y para abajo es pescado? Eso es lo que queremos decir cuando decimos este es medio hombre. ¿Ven que hablamos en forma incorrecta? Pero nos entendemos perfectamente. Recuerdo que a uno de mis hijos, chico, una de sus hermanas le dijo una tontería y otra le dijo, sácale la lengua. Y el chico se paró y le fue a sacar la lengua. Es que hablamos en forma incorrecta, ¿no es cierto? Pero nos entendemos perfectamente. Jesús como hombre también podía hablar como hablaban los arameos, en forma incorrecta, pero todo el mundo se entendía, no hay problema. Como hombre sí, pero como Dios no. La palabra de Dios es infalible. Dios le dice, ve al ciego y el ciego ve. No puede fallar su palabra. Y Dios puede usar los dos lenguajes. Jesucristo puede usar los dos lenguajes, por supuesto. Por supuesto. Entonces, en la consagración, ¿habló como Dios o habló como hombre? Si habló como hombre, Lutero tiene razón. Es un lenguaje figurado. Cuando él dijo, este es mi cuerpo, habló como hombre en forma figurada, ¿verdad? Y por lo tanto, sí, es el recuerdo de la pasión, la misa y punto. Lutero entiende las palabras de la consagración como lenguaje figurado, no como palabra divina eficaz, creadora. Si Dios como, digamos, si Jesús como Dios dice, este es mi cuerpo, está creando su cuerpo ahí. Claro, porque si no, no sería Dios. Cuando dice, este es el cáliz de mi sangre, crea su sangre ahí. Porque es su voz creadora. Dios es creador. ¿Comprenden? La Iglesia siempre ha entendido que Jesucristo en ese momento habló como creador. Sus palabras son eficaces. Y lo que dicen, lo crean, lo hacen. Y por lo tanto, no dijo por todos los hombres. Porque si hubiese dicho por todos los hombres,
todos los hombres habrían visto en ese momento perdonados sus pecados. Nadie podría irse al infierno. ¿Se dan cuenta la conclusión que hay que sacar de esta nueva fórmula de la consagración? Nadie puede irse al infierno porque los pecados de todos los hombres están perdonados, porque Jesús con su palabra creadora lo dijo. Vaya conclusión. Conclusión que es herética porque Jesús dijo que había hombres en el infierno. Está claro en el Nuevo Testamento que hay infierno y en ese infierno hay hombres. Porque si no, ¿qué sentido tiene que Jesús diga esforzados por entrar por la puerta angosta? Cuidado, el camino de la perdición es ancho y por ahí van muchos. ¿Y por qué le dijo a Nicodemo, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo? ¿Cómo un viejo puede volver al seno de su madre? ¿Se acuerdan eso? Etcétera, ¿no? Hay muchas frases en el Evangelio que revelan muy bien. El que crea y se bautice se salvará, el que no se condenará. ¿Y cuánta gente no ha creído y cuánta gente no se ha bautizado? De modo que hay hombres en el infierno, eso está claro. Pero si Jesús dijo que su muerte perdonaba los pecados de todos los hombres, entonces nadie se puede ir al infierno. En consecuencia, Jesús no pudo decir en la consagración por todos los hombres. Segundo punto, voy a tratar 3 nomás, porque no puedo pasarme de la hora, me han pedido, para que después podamos conversar un poco, ¿verdad? El segundo punto es que el sacerdote, cuando dice el nuevo rito, niega la transubstanciación 3 veces. Yo no sé cómo no se dan cuenta los sacerdotes. Niegan la transubstanciación 3 veces. Entonces, ¿cómo van a transubstanciar? Si el rito niega la transubstanciación, no puede haber transubstanciación. Elemental, querido Watson, ¿no? Porque recuerden que todo sacramento depende de la intención. Si no hay intención correcta, no hay sacramento. Lo dice el Concilio de Florencia, recogiendo la doctrina de Santo Tomás, que tampoco es una doctrina nueva, por supuesto. Santo Tomás no inventó una nueva iglesia, Santo Tomás expresó muy bien, ya explicó muy bien la fe de siempre. A ver, veamos. El nuevo ofertorio de la misa dice así: bendito seas, Señor Dios del universo, por el pan que recibimos de tu bondad, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Desde el momento en que el sacerdote dice esto, niega la transubstanciación. Porque, ¿qué está diciendo? Está diciendo que el pan de vida es pan. Y no, el pan de vida no es pan. El pan de vida es Jesús de Nazaret. Pero si él dice que es pan, entonces no hay transubstanciación. Sé que esto es un poco difícil de entender. Yo no sé si ustedes ya en el curso de lógica que hicieron pasaron eso que se llama la suposición. ¿Lo pasaron? ¿No? Nadie dice nada. ¿Pasaron el valor de supositio de una proposición? La suposición, si quieren decirlo así, pero en fin, mejor decirlo en latín. El valor de supositio de una proposición, ¿no lo pasaron? En 2 palabras. Yo, por ejemplo, puedo hablar de una columna dórica. Y entonces puedo dictar una conferencia sobre la columna dórica. Por valor de suposición, lo que estoy yo diciendo se refiere a todas las columnas dóricas que existen. A eso me estoy refiriendo. Pero si yo digo, la segunda columna a mano izquierda del templo de Artemisa, entonces no me refiero a todas las columnas del mundo, sino que solo a esa.
Entonces lo que yo digo no vale de todas las columnas dóricas, sino que vale solamente de esa, la segunda a mano izquierda. ¿Se dan cuenta lo que es la suposición? ¿A qué me refiero? Yo puedo hablar del papel, entonces me refiero al papel, o puedo hablar de esta hoja de papel. ¿Se dan cuenta que es muy distinto? Eso es la suposición. Papel significa lo mismo en los dos casos, pero en un caso me refiero al papel en general y en otro caso me refiero a este papel. ¿Se dan cuenta? Eso es la suposición. Muy bien. Un ejemplo. Zacarías toma al bebé en sus brazos y anuncia que será profeta del Altísimo, que preparará los caminos del Señor, etc. Es San Juan Bautista. Obviamente, ese bebé es un bebé que no dice ninguna cosa, a lo más llora. Pero él profetiza lo que va a hacer ese bebé cuando sea adulto. Entonces, la condición de veracidad de Zacarías por la suposición es que este bebé y ese profeta, en 30 años más, sean la misma persona. ¿Se dan cuenta? Porque Zacarías no se refiere a cualquier bebé del mundo, no, se refiere a este que tiene en sus brazos, a su hijo, Juan el Bautista. Por valor de suposición, él está hablando de este niño y de ningún otro. Como las acciones y pasiones pertenecen a los sujetos, todo lo que se dice del sujeto. Y el sujeto es el mismo, bebito ahora que acaba de nacer, adulto cuando llega Jesús al Jordán, pero es la misma persona. Entonces es verdadera la frase de Zacarías, si no, es falsa. ¿Se dan cuenta? Si el que recibe en el Jordán a Jesús es otra persona, entonces Zacarías se equivocó. Pero si es la misma persona que era bebito en los brazos de Zacarías, después es adulto en el Jordán, entonces es verdad la proposición, porque el valor de su posición exige que sea el mismo sujeto. Bien, volvamos a la oración que dice el sacerdote siempre que dice misa en el nuevo rito. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por el pan. Valor de su posición, este pan, porque el sacerdote debe tener la patena con el pan. Entonces, por valor de su posición, él está hablando de este pan, no del que está en la panadería, no del que está en su casa, no, de este pan. Valor de su posición, este pan. Bien. Fruto, el pan que recibimos de tu bondad, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Él. El sujeto de esta proposición es Él. Por valor de su posición, Él es este pan. Se refiere entonces al sujeto pan que tiene en sus manos. Este pedacito de pan. Bien, este pan será pan de vida. No, pues Señor, este pan no va a hacer nada. La transubstanciación implica que este pan deja de existir. Ahora existe Jesús. Ya no hay más pan. Eso es la transubstanciación. Pero él dice, este pan será pan de vida. Entonces niega la transubstanciación. ¿Cómo va a producir la transubstanciación si él mismo la ha negado? Por eso digo yo, si el sacerdote entiende lo que dice, no dice misa. ¿Se dan cuenta? ¿Les queda claro? No hay más misa. En cuanto el sacerdote entienda lo que dice. Entonces, cuando uno va a una misa, tiene que pensar que el sacerdote es tonto, si no, no hay misa. Si es inteligente, no hay misa. Si es tonto, sí la hay. Vaya problema para el que asiste, ¿no? Es grave el problema. Es cierto que dice la Sagrada Escritura que el número de los tontos es infinito. Bueno, sí, es verdad. Yo estoy de acuerdo con eso, pero pensar que el clero sea tonto en su totalidad es como mucho, ¿no? Es demasiado, ¿verdad? ¿No entienden lo que dicen? ¿Cómo puede ser eso?
Fíjense que Santo Tomás dice en su tercera parte de la Suma Teológica cuando se refiere a la misa. Dice que si alguien dice de pane fit corpus Christi, niega la transubstanciación. Pero si dice ex pane fit corpus Christi, no niega la transubstanciación. ¿Cómo poder traducir ese de y ese ex, ¿no es cierto? De pane. Yo digo, esta mesa está hecha de madera. Ahí está el de. O si ustedes quieren, para hacerlo más fuerte, esta mesa está hecha con madera. Entonces, si decimos que el cuerpo de Cristo se hace con pan, somos imbéciles, ¿no es cierto? ¿Cómo el cuerpo de Cristo se hace con pan? O se hace de pan. ¿Quién es tan idiota para decir eso? En cambio, si decimos ex, el cuerpo de Cristo se hace a partir de pan, ahí sí. La transubstanciación se hace a partir de pan. Pero deja de existir el pan. La transubstanciación, por eso se dice transubstanciación. La sustancia, el sujeto cesa de existir. El sujeto pan. La sustancia pan cesa. Ya no hay más sustancia pan. ¿Qué hay ahora? Jesús de Nazaret. Bueno, pero parece pan, claro. Y nosotros, hubo un momento en que parecimos mora. ¿Sí? ¿Han comido alguna vez un granito de mora? Supongo que sí, ¿no? ¿Hay mora en Argentina? Sí, ¿no es cierto? ¿Les habrán dado alguna vez dulce de mora o mora, qué sé yo? ¿Verdad? Claro. Y uno se come una mora y resulta que los científicos nos dicen que el ser humano, a las pocas horas de haber sido concebido, el huevo se divide y se divide y se divide y se divide, pero se divide en células idénticas y esas células todas quedan apiñadas unas junto a la otra, o sea, son globitos, igual que la mora, que son globitos apiñados unos reunidos al lado del otro, y por eso en esa etapa el ser humano se llama mórula. Mórula en latín, morita, claro, si es microscópica, no se ve todavía. A simple vista no se puede ver, pero con un microscopio la veríamos igual que una mora. Y esa morita es una persona humana, porque tiene alma humana y tiene cuerpo humano. Harto raro el cuerpo, pero humano. ¿Verdad? ¿Ven ustedes que los accidentes cambian a través del tiempo? Vean ustedes a un señor de 80 y tantos años y véanlo de 15 años y no tienen idea de que es el mismo. Tienen que decirle, mire, es el mismo. Vaya, era grande, fuerte, atlético y ahora es un viejito, chuñusco. ¿Ah? Y es el mismo. Oh, ¿cómo cambiaron los accidentes? ¿Ven ustedes que cambian? Bien, Jesús ha hecho este milagro increíble de despojar su cuerpo de todos sus accidentes y adoptar los accidentes de pan. Pero es Jesús, no es pan. Esa es nuestra fe. ¿Verdad que sí? Por eso no hay que decir Jesús está escondido. No, que va a estar escondido. No está escondido. Está Jesús. Ahora que para que lo podamos comer, adoptó accidentes que no le corresponden. Los accidentes del pan que había antes sobre el altar. Y escondió, dejó de lado los accidentes que les correspondían. Por ejemplo, los 80 kilos que pesaba. Ahora pesa, no sé, 1 gramo. El 1,80 m que medía, ahora mide 5 centímetros. Lo que sea, ¿no es cierto? Pero esos son accidentes. La mórula es todavía mucho más chica. Y la mórula humana es humana. Cada uno de nosotros fue algún tiempo mórula. Y fue pasando por distintas etapas que no se parecen en nada al adulto que somos ahora. Entonces, tenemos que el sacerdote niega 3 veces. Consagración del pan, consagración del vino, que es igual al pan, solo cambiando pan por vino, ¿no es cierto? Pan de vida, bebida de salvación. Y lo peor es que justo antes de la consagración, le pide al Espíritu Santo que bendiga este pan y este vino,
de modo que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo. La misma frase. De modo que niega 3 veces. Incluso por si se le olvidó, el rito lo obliga a negar la transubstanciación segundos antes de realizarla. Vaya cosa, ¿no? Eso en castellano, no en latín, porque el latín no dice sit, sino que dice fit. Y fit se puede traducir por sea transformado en. Entonces no hay herejía. Pero en castellano, el sean transformados en se transformó en sean. Y para colmo de males, sean para nosotros. Y la filosofía enseña desde Kant para acá que hay que distinguir lo que una cosa es en sí con lo que una cosa es para nosotros. Para nosotros es nuestra interpretación subjetiva que puede no tener nada que ver con la cosa en sí. Entonces un luterano que es kantiano, mientras no se demuestre lo contrario, ¿verdad?, ¿cómo lee el nuevo rito? La cosa en sí es pan, la cosa para mí es Jesucristo. Es un símbolo entonces. Hay una transsimbolización, hay una transfinalización. Han inventado un montón de palabras raras para decir en vez de transubstanciación, porque ya no se cree más en la transubstanciación. Es un fruto de la reforma litúrgica. Pero el que no cree en la transubstanciación, ¿cómo la realiza? Si no tiene intención de realizarla, ¿cómo la realiza? Por lo tanto, no hay misa. Fíjense ustedes que yo he leído algunos manuales antiguos, antiquísimos, preconciliares, imagínense ustedes, ¿no? Qué viejos serán. Y ahí suele decir, si un sacerdote dice, este pan es mi cuerpo, no consagra. Si dice, este vino es mi sangre, no consagra. Porque no hay pan ni hay vino. Tiene que decir, este es mi cuerpo. Claro, porque no hay pan, hay cuerpo de Cristo. Si dice, este pan es mi cuerpo, ¿qué está diciendo? Que su cuerpo es pan. Y eso no es la transubstanciación. Por lo tanto, los mismos manuales antiguos, no todos, claro está, pero algunos sí advertían al sacerdote, cuidado, usted tiene que decir, este es mi cuerpo. Y no vaya a decir, este pan es mi cuerpo, porque entonces no hay transubstanciación. En una misa que inventaron en Puerto Rico, lo pusieron así. Entonces, no hay transubstanciación. Y si no hay transubstanciación, no hay misa. Tercer punto. La misa consiste en un sacrificio. Pero hay muchos sacrificios, ¿no? Ustedes pueden en la mañana tomarse el café con leche sin azúcar y hacen un sacrificio. ¿Hacen misa? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué sacrificio es la misa? Hasta hace muy poco, a mí me consolaba y me extrañaba que se hubiese quedado en la nueva misa esa oración que dice en latín, orate fratres, ¿se acuerdan? Después del ofertorio, el sacerdote se da vuelta y le pide a todo el pueblo, ¿no? Orate fratres. Y lo curioso es que está bien traducida al español. Bueno, por lo menos esa oración me indica que hay un sacrificio en la misa. Orad, hermano, para que este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así se suele traducir esa oración, ¿verdad? Ah, está bien. Pero yo no sabía que hay una oración que precede a el Orate Fratres en la nueva liturgia y que está mandado que el sacerdote la diga en voz baja. Yo no sé si los sacerdotes la dicen o no, porque realmente cada sacerdote hace lo que se le da la gana en la misa. Incluso me contaron, no asistí yo, un sacerdote paró la consagración para explicar no sé qué cosa. Interrumpió la consagración para explicar algo. Qué bruto, ¿no?
En realidad, Pío XII en la encíclica Mediator Dei prohíbe absolutamente que se diga nada que no esté en la liturgia y que se diga todo lo que la liturgia manda. Y ahí él explica, no es el sacerdote el que dice la misa, es la iglesia la que dice la misa. El sacerdote como miembro de la iglesia, como esposa de Cristo, dice la misa. Y por eso no puede decir nada que no esté en el misal. Lo que él quiera decirlo, para eso está la prédica, ¿no es cierto? Durante el sermón diga todas las tonterías que quiera, pero misa no. Y resulta que es increíble cómo los sacerdotes interrumpen la misa para decir sus leceras, ¿no? Recuerdo una misa que me dolió muchísimo porque fue el entierro de mi madre. Y un primo mío se le pidió que dijera la misa por su tía que había muerto y él acudió de Schoenstatt. Interrumpió, yo no sé si 4 o 5 veces la misa y todas las aclaraciones que hizo las aplaudió Lutero de pie. Yo no me atreví a comulgar en esa misa. ¡Qué tipo más bruto! Todas las explicaciones que dio fueron luteranas. E interrumpió la misa varias veces para hacer su comentario, ¿no? Al margen. Horroroso el comentario que hizo. Después mi señora me retó por no haber comulgado en la misa de funeral de mi mamá. Imagínense ustedes. Pero ¿cómo iba a comulgar en esa misa? Si yo no sabía si había habido misa o no, con esos comentarios. Entonces preferí no comulgar. Bueno, después dejé de comulgar, pero en fin, todavía iba. Hoy, solo hoy, si es obligación. Uno va al matrimonio de una persona y si ese matrimonio es con misa, ¿qué diablo, no? O va al entierro de un amigo, de un pariente, y bueno, hay una misa ahí, ¿qué diablo? Pero yo en esa misa me los paso pidiendo perdón a Dios porque no sabe lo que hacen. Pero no participo para nada en esa misa. Bien, pero el Orate Fratres, ahí está. Y esta oración que le precede, ¿qué dice? Dice lo siguiente: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio, etc. ¿Se dan cuenta de la oración que él dice? Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio. De modo que el sacrificio que se celebra en la misa es nuestro corazón humilde y contrito. Y Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo no tiene nada que ver con el nuevo rito. El sacrificio que se ofrece en el nuevo rito es nuestro corazón humilde y contrito. Si el sacerdote entiende lo que está diciendo, no hay misa. Porque obviamente, ya lo dije, ¿no? Tomar el café con leche sin azúcar es sacrificio, pero no es misa. Y entonces si lo que le ofrecemos a nuestro Padre Dios es nuestro corazón humilde y contrito, pues no hay misa. Porque lo que hay que ofrecer es a Jesucristo. Eso es lo que hay que ofrecer, el sacrificio de Jesucristo. Y aquí estamos ofreciendo nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Por eso es que se ha conservado la palabra sacrificio, que aparece constantemente en las secretas, ¿verdad?, de la misa. En la poscomunión suele aparecer también. Pero ¿de qué sacrificio estamos hablando? ¿Esta oración lo dice bien? Claro. Este sacrificio de hoy, ¿qué es? Es nuestro espíritu humilde, nuestro corazón contrito. Todavía peor, si ustedes tienen buena memoria, se darán cuenta que aquí hay lo que los
filósofos suelen llamar, los literatos suelen llamar, los críticos de arte suelen llamar una cita implícita. ¿Han oído hablar ustedes de eso, de una cita implícita? Por ejemplo, si yo dijera, mira, yo te respondo diciendo que, ustedes se dan cuenta, este señor ha leído la Suma Teológica y no la traduce bien, porque siempre Santo Tomás en la Suma Teológica dice, respondo dicendum quod, ¿verdad? Eso es una cita implícita, mal traducido, porque eso hay que traducirlo así, respondo, debe sostenerse que. Eso es en buen latín, pero ¿cómo? Ya hemos visto que parece que el número de los tontos es infinito, y sobre todo en el clero católico de hoy día, traducen así, respondo diciendo que. ¿Ven lo que es una cita implícita? Cuando uno está muy acostumbrado a leer a un autor, fácilmente le salen frases completas de ese autor, un poquito deformadas si ustedes quieran, pero le salen espontáneamente. Esas son las citas implícitas. Aquí hay una cita implícita. ¿Se acuerdan del Salmo 50? Cuando el profeta reconoce su pecado. Contra ti, Señor, he pecado, ¿verdad? Y ahí le dicen que si le ofreciese sacrificios, si le ofreciese holocaustos a Dios, Dios no los aceptaría. Pero un corazón contrito y humillado, sí, Dios siempre lo acepta. De modo que mi sacrificio será presentar mi corazón contrito y humillado. Las palabras no son exactas, pero esa es la idea de ese salmo. Y yo creo que el profeta habla así porque el templo de Jerusalén está destruido. De hecho, al final del salmo dice, ¿no?, que se van a levantar otra vez las murallas de Jerusalén. Posiblemente entonces en tiempo del exilio se escribió ese salmo. No sé, los expertos dirán cuándo. Pero es bien curioso, ¿no? No le puede ofrecer a Dios holocausto ni sacrificios porque Dios no los aceptaría. Claro, si no hay templo en Jerusalén, Dios no acepta ningún sacrificio. En la antigua ley solo se puede sacrificar en el templo de Jerusalén. Y si no se sacrifica en el templo de Jerusalén, Dios no lo acepta. Si estamos en la situación del exilio, no sé yo, no soy experto, pero me da la impresión, si estamos en la situación del exilio, porque dice, ¿no?, que están destruidas las murallas de Jerusalén, si estamos en esa situación, no se le puede ofrecer a Dios sacrificios ni holocausto. Entonces ofrece su corazón contrito y humillado. Los luteranos, que saben muy bien la Sagrada Escritura, entienden inmediatamente. Con esta oración, el nuevo rito se opone al rito antiguo. El rito antiguo deja muy claro que el sacrificio que se ofrece es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y este rito está diciendo muy claro, Dios no acepta, en el Salmo, ¿no?, Dios no acepta ni sacrificios ni holocaustos. En vista de que Dios no acepta ni sacrificios ni holocausto, ¿qué le puedo ofrecer? Pues le ofrezco mi corazón contrito y humillado. Y en el nuevo rito tenemos esta cita implícita, en el cual le estamos diciendo que el sacrificio que en este momento le estamos ofreciendo es nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Entonces no hay misa. No se ofrece el sacrificio de Cristo. No hay misa. De modo que, como les digo, si un sacerdote entiende el nuevo rito, nunca más dice misa. La única manera de que diga misa es que siga siendo tonto y no entienda lo que dice. Vean ustedes qué terrible es la reforma litúrgica. De más está decirles que yo creo que la mayoría de los sacerdotes no entiende el nuevo rito. Creo, ¿no? Porque se formaron illo tempore en la antigua teología, donde eso está muy claro. Pero ¿qué pasa con los sacerdotes jóvenes? Uno ve a veces sacerdotes jóvenes que hacen cosas tan raras en la misa que uno tiene la impresión de que
Para ellos ya no hay transubstanciación. Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. www.estadveritas.com.ar, un lugar en la web dedicado fielmente a la verdad de la Santa Iglesia.